Parceros, bienvenidos a un capítulo más de El Metalero. Hoy estamos con una entrevista interesante, otra banda internacional, Death's Cold Wind, del vecino país de Ecuador, con un metal bastante brutal, bastante maldito, bastante blasfemo y sobre todo muy crudo. Y por eso quiero saludar a Héctor, quien nos saluda desde su país y a quien le doy la bienvenida junto con Andrés Castro en este nuevo capítulo del Metalero. A Héctor, buenas noches. ¿Qué tal, brother? Es un gusto. Como mencionas, mi nombre es Héctor. Soy guitarra y voz de Dead Skull Wind y bueno, gracias por esas palabras. Estamos trabajando, manteniendo esta banda ya durante muchísimo tiempo. Gran parte de ese tiempo ha sido de bajo perfil y bueno, las cosas simplemente se dan. Sí, efectivamente son más de 20 años, 23 Exacto. años con este proyecto Death's Cold Wind que nace en Ecuador y me encantaría eh, ir un poco allá, a ese momento, a esa raíz en que esta agrupación inicia, a esa idea inicial, pues que es esa semilla, ¿no? Si pudiéramos elaborar un poquito en esa primera etapa de Dead Skull Wind y su origen. Claro, con gusto. Mira, oficialmente la banda, la idea, surge a finales de los 90. Eh, Todo fue de un inicio de manera muy visceral. No había ningún tipo de conocimiento, no teníamos una idea concreta tampoco. Simplemente queríamos tocar, hacer bulla, eh, cantarle al diablo, cantarle a la muerte, hablar de los excesos que vivíamos por aquel entonces. Y, y bueno, así fue como surgió la idea y oficialmente se la materializó a partir de 2001. Desde entonces hemos estado tocando, hemos pasado por varias etapas, por varias fases, por varios cambios de alineación, y quien se ha mantenido desde entonces ha sido mi persona, eh, y, y bueno, ahí seguimos dándole. Una de las características principales sonoramente de Dead Skull Wind es la crudeza, pero al mismo tiempo es la velocidad. Todos los temas de Death Skull Wind tienen una gran velocidad, que incluso me parece un gran reto tocarlos en vivo por la precisión que requiere, a pesar de lo crudos que pueden llegar a ser. Esta característica de la velocidad, entre otras tantas, hicieron parte desde tu punto de vista de esos orígenes de Dead Skull Wind o simplemente ustedes se van encontrando con ese sonido, además que se va definiendo como death metal. Ajá. Sí, nos encontramos, sería la palabra clave para esto. En un inicio, como te digo, no teníamos muy claro cuál sería el derrotero que tomaríamos. Eh, Estábamos muy influenciados por la primera etapa de Bathory, por Hellhammer, por Venom. Queríamos sonar así. Mas, sin embargo, después los cambios de alineación, la madurez, obviamente, empezamos a forjar este nuevo sonido. Nos obsesionamos con la velocidad a tal punto que la hicimos parte nuestra. Llegó un momento en el que no queríamos ser ni originales ni muy técnicos, simplemente queríamos tocar rápido. Así se fue dando esto. Conocimos en un inicio, como te digo, como músicos tampoco es que pues, desarrollar este tipo de música era muy complejo, tratar de lograr algo así. Más sin embargo, después con el cambio de bateristas, principalmente con el de cuando conocimos a nuestro tercer baterista ya, que te digo, a partir de los 6 años de formada la banda, eh, conocimos a un gran amigo, el cual se llama José, más conocido en el bajo mundo como Black Sibo, quien tenía esa obsesión por este metal, por la velocidad, al igual que nosotros, coincidimos totalmente. Y en un inicio, cuando nos conocimos, la idea era hacer música a manera de homenaje a Possessed, por decirlo, por nombrar una banda.
Ujú. Posteriormente conversamos no, y decidimos que, como pues hay muchas bandas que ya han tocado, toquemos más rápido. Y así se dio esto. Toca rápido, muere. Esa fue nuestra premisa desde aquel entonces y desde aquel entonces estamos nos hemos mantenido con ese sonido, la velocidad. No sé, no creo que seamos muy originales, como te digo, tampoco creo que seamos muy técnicos, pero la obsesión con la velocidad del metal sudamericano, sobre todo, es algo que nos ha venido corroyendo de nuestra adolescencia, básicamente, y es algo que lo mantenemos hasta ahora. A mí me parece curioso cuando mencionan la parte de la tecnicidad dentro de la banda, porque dice, sí, usamos la técnica, pero no somos muy técnicos. Yo me atrevo a decir que es una banda que es bien técnica, pero que maneja una técnica que se conjuga muy bien con la pesadez, con la densidad y con la misma velocidad que la banda ejecuta. Y dentro de ese orden de ideas, siento que tiene de pronto una influencia muy fuerte de Morbid Angel, sobre todo en la época del Covenant, no sé si me equivoco, y a veces como siento como ciertos parajes como de Nile también que como que influencian un poco la música de la banda. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, en parte, hay influencia de aquellas bandas que tú nombras, pero vos sabes, las influencias vienen de todo lado y no simplemente de una o dos bandas, es el entorno en sí, lo que me ha influenciado a componer este tipo de música. Yo más diría que en un inicio, la banda que fue el punto de inflexión al momento de elegir esta senda fue Sarcófago, Mayhem y Sex Trash, esas tres bandas, perdón, y el Diabolical Serenades de Ancient Rights, son, ¡Ah! Es una hermosura de disco. me volaron la cabeza, entonces esto es lo que voy a hacer desde que decidí empuñar la guitarra y ponerme a componer. Y de acuerdo, yo no creo que no sea una banda en la que la técnica sea escasa, simplemente creo que va direccionada a no enfocarse solo en la técnica, sino en la expresividad, la oscuridad y la velocidad. Incluso me atrevo a decir que noté también cierta influencia de Morbid Angel, por ejemplo, un poco más clásico, sobre todo en el manejo de las guitarras y el vibrato en las guitarras. Ahí hay una gran influencia de Morbid Angel. Y hago un comentario para hacer una pregunta. Sentí, por ejemplo, en canciones, sobre todo las canciones que hacen parte del subyugador In God We Trust, canciones como Sexo Satánico, que no solamente vos sientes ese death metal, sino que sientes un rock and roll realmente en el fondo. Es como un rock and roll que va cabalgando con alguna nota de black, que hay gente que lo llama black and roll o dead and roll. Y yo digo, uff, parce, eso es una cosa que a mí personalmente eso me hace como que me dan ganas incluso como de poguear, pues porque es una cosa que lo mueve a uno. La pregunta es, básicamente, ¿tienen alguna especie de emotividad a la hora de subirse al escenario? Y que yo siento que es una emotividad bastante dinámica, bastante al punto, incluso un poco punk. Sí, hay mucha afinidad con el Black Trash, como te mencioné al inicio. Eh, Otra de las bandas que me influenciaron fue Bathory, sobre todo su primera etapa, el Bathory, eh, el Jubileum. Yo lo primero que escuché de Bathory fue el Jubileum y wow, escuchar todo ese compendio de temas ahí, que más que una sola banda parece una compilación de bandas, me influenció muchísimo. El amor por ese sonido, eh, por bandas como Venom, Motorhead, Hellhammer, siempre han estado, siempre han marcado la manera de componer nuestra como banda. Y por eso la canción que tú mencionas es una regrabación de uno de nuestros primeros demos. Por cierto, estamos por sacar una compilación en la cual abarcas todos estos más de 23 años que vamos tocando y haciendo música, en la cual están canciones de nuestros primeros demos y
bueno, la mayoría de demos y cosas que se han hecho aparte de los álbumes. Ahí se encuentra esta canción, la primera versión del Sexo Satánico, que suena totalmente a Bathory, no sé, a GBH, es una A locura. sarcófago incluso, que vos que lo mencionas suena a sarcófago también. Manda Bathory me suena esa canción. Ujú. Y en el jugador, en cambio, tenemos una canción que se llama Satan Metal, o Ujú. Satan. Esa canción es un homenaje a Bathory. Nació como un homenaje a Bathory, como un homenaje a Motorhead. Es Y, curioso que cada vez que menciona, creo que cada vez que menciona Bathory menciona bandas que el mismo Quarton decía, estas son las influencias de Bathory al comienzo, Motorhead, GBH. eh, Se nota que hay Bueno, como hay una cadena ahí lógica que une todo, ¿no? ajá. Um, Ahora, de pronto una pregunta un poco de cajón, pero que me parece interesante y es el viento frío de la muerte, es lo que traduce el nombre de la banda. De hecho, me parece que suena mucho mejor en español de lo que suena en inglés. ¿Qué relación hay entre el nombre de la banda, la concepción ideológica y de dónde nace la idea de este nombre que me parece espectacular, güey? El nombre nace precisamente de una canción de Bathory. Es una línea de una de las estrofas de Bloodfire Dead, Ujú. que dice Who rides over that skull winds y continúa. Entonces, esa canción es fabulosa, sinceramente. Y, bueno, la escuchaba, pero Fire Death. le daba, sí, totalmente, le daba como a rata en balde a la canción y Ujú. me aprendí la letra de principio a fin y esa partecita, justo esa línea es la que me motivó ponerle ese nombre a la banda. Al final lo decidimos con la primera alineación y se quedó así. Era un nombre bastante extraño. Es un nombre muy fuera de lo común, pero va con lo que hacemos y expresamos. siguiendo un poco por esa línea de, digamos, ideológica o lírica de la banda, claro, ustedes se enfocan mucho en la blasfemia, en el anticristianismo, en alguna ocasión en otra entrevista que pude ver, hablaron de descristianizarlo todo, y eso me parece interesante, pero sobre todo en el subyugador hay un tema bastante persistente y es el tema sexual. Gods of Deprivation, eh, acá la tenía anotada, Necrosexual Aberrations, obviamente sexo satánico, etcétera. Son canciones que dan a entender que hay un interés por ese tema. Hablemos un poco, desarrollemos ese asunto que me parece bien llamativo. Mira, Gods of Depravation es un homenaje también. Ese disco es un homenaje a nuestras influencias. Y Gods of Depravation es eso, Gods of Depravity, perdón. Es un homenaje a la escena sudamericana, es un homenaje a los dioses del sur. Ujú. Es lo que dice Hail Sudamerican Dead Gods. Alabados sean los dioses del metal sudamericano. Es más, al final en los coros nombro a las bandas Sí, que señor. atesoran el metal latino. Nombro a Pentagram, a Sex Trash, a Deadiel, a Massacre, a Mortem, a Sarcófago. Eh, y está constantemente repitiéndose al final. Como voces escondidas ahí. Y bueno, ese es el origen de esa canción. El resto, Necrosexual Aberrations es más inspirado en las películas, en películas, cine B, terror sexual, entonces esas películas vintas de los 70 de que hablan de muertos y, y de exploraciones sexuales. Y Satan Metal, perdón, Metal satánico. Sexo Satánico, ese sí. Ese sí es muy sexual. Esa letra la escribí cuando tenía 18 años. Es acerca de un demonio que le está tentando a una para explorarla igual. Y bueno, cosas que se piensan de joven, ¿no? Los pensamientos y las pulsiones. Ajá, totalmente.
Sí, ese tema me parece bien interesante porque no solamente está, digamos, plasmado en las letras como vos lo decís. Entre otras cosas, las letras son una gran compilación de cosas y un gran homenaje a bandas, sino en el arte gráfico que ustedes manejan. Es un arte gráfico que desde mi punto de vista sí se enfoca mucho más en lo que es el death metal, pero tiene unas cuantas pulsiones de black también, mm, por el asunto de la blasfemia y la demonología. Eh, digamos que te boto dos preguntas más o menos en una. La primera, dentro de la concepción de ustedes, ¿hay satanismo directamente o es más un anticristianismo de rechazo total a los cánones tradicionales de la religión? Y la otra tiene que ver con las ideas directamente para el arte gráfico. Mira, yo considero que el metal, por antonomasia, es satánico. O sea, no hay que darle vueltas a eso. Eh, Black Sabbath en sus inicios es satánico, Bathory es satánico, bueno, es satánico, bueno, después salieron con otras ideas, pero yo mantengo esa esencia, me gusta, crecí con eh, escuchando ese tipo de metal, el cual todo eran alabanzas al diablo en su momento. Entonces, mantengo eso. El anticristianismo también es muy presente en la banda por completo. La liberación de los dogmas, de los paradigmas impuestos, eh, son, son el eje de la ideología de la banda desde un inicio. Mm, en ese orden de ideas, ¿son practicantes del Sendero Negro o simplemente es una posición netamente anticristiana y ya? Teresa también estudiamos algo. No soy tan versado, pero me mantengo fiel a este tipo de ideologías. Ujú. Interesante. Ahora, ¿cómo es la interacción? Ustedes son oriundos de Quito, ¿no? Exacto. ¿Cómo es la interacción de ustedes con el resto de la escena de Quito y de Ecuador en general? Um, Tal vez mucha gente en Colombia, sobre todo de la mitad de Colombia hacia arriba, no está tan familiarizada con lo que sucede en Ecuador. Tal vez la gente en Nariño, sí, por la cercanía, tiene un mejor conocimiento de lo que sucede. Pero hay que recordar que Ecuador siempre ha tenido muy buenas bandas desde el comienzo del underground en Sudamérica. Y me gustaría que pues hiciéramos un recuento de toda esa evolución, que nos puede usted contar de toda esa evolución del metal ecuatoriano y cómo es la relación de ustedes con la escena actual y cómo ha crecido la escena en Ecuador y qué bandas puede recomendar. Recuerdo, por ejemplo, de la época bandas como Chancroduro, bandas como Ente, etcétera. Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito de todo eso? Claro, con gusto. Eh, Como tú dices, el metal ecuatoriano es poco conocido, lastimosamente. Han habido bandas geniales acá en el país. Hay bandas, todavía hay bandas que suenan muy bien, pero lastimosamente no sé por qué no tienen ese despunte a nivel internacional. Muchas veces la mayoría de estas bandas se quedan aquí adentro, dentro del país. Eh, la escena siempre ha sido, bueno, en los 90 era una locura. Los últimos años ha venido decayendo. Eh, en los 90 veía que la escena era música de adolescentes. Hoy veo que la escena es música de viejos. Siempre las mismas personas, a los panas con los que crecimos. Entonces, bueno, ellos son los consumidores ahora, ¿no? De nuestra escena. Bandas sí, como te digo, desde un inicio, desde inicios de los 90 han habido bandas que eh, han sabido mantenerse, algunas hasta el día de hoy, y con mucha calidad. Te puedo nombrar, creo que la banda más conocida del país, afuera, me parece que es Total Dead, quienes han participado. Definitivamente. La banda de Rubén, ¿no? Sí, de Rubén Barros. Ellos han participado en el 70.000 toneladas, festivales en Europa, en Estados Unidos, en festivales en México. Son la primera banda que se decidió a salir a grabar fuera del país. Grabaron, si mal no recuerdo, en Brasil. No recuerdo el nombre del álbum, pero ellos abrieron camino en ese aspecto. Otra banda que puedo mencionar es Ente.
Ujú. No somos muy buenos, no mantenemos, digamos, una amistad o cercanía, pero lo que son una muy buena banda que desde el inicio de los noventas han estado dando guerra y siguen tocando hasta hoy con la misma brutalidad e intensidad de aquellos años. Otra banda igual que te puedo mencionar de, de aquellas épocas es Grimorium Verum. Es una banda que aquí en el país ha creado un culto. Muchas bandas de acá, sobre todo de la Sierra Norte, eh, han creado una especie de culto alrededor de esta banda. Muchas bandas, mucho copycat, eh, pero en sí es una banda que genera muchísimas emociones. Unos, unos lo miran ¿qué te digo yo? Por encima del hombro, muchos otros eh, los idolatran de cierta manera, por decirlo de alguna manera. Me parece que es una banda genial y me parece muy bacano que en el país, en nuestro país, en Ecuador, hay una banda de culto y que esa banda sea Grigorium Vero. Me parece muy bien. Aparte de eso, hay otras bandas que igual desde finales de los 90s, 2000, bandas con las que nos conocemos desde inicios del 2000, bandas de death, de black metal, puedo nombrar a Hellvomit, te puedo nombrar a Del Eremismo Culere, a Nightcrawler, eh, muchas bandas más que se me pasan por la cabeza, pero son muchas. Lastimosamente, como te digo, son pocas las que se mantienen. A veces pienso que esto de la globalización, del fácil acceso a la música, eh, deterioró ese amor o esa pasión por esto que atesoramos, ¿no? Que es el metal, porque el metal en sí lo veo como algo muy pasional. Y hoy por hoy ya no se ve mucho de eso. Las Pero nuevas sí, generaciones no, creo que no comparten mucho esa idea. sí. A mí me parece curioso ahorita que estaba mencionando esto, se me ha quedado por fuera a Toral Death. Y Toral Death lo que me parece más curioso es que definitivamente creo que es la banda que a nivel internacional más reconocimiento tiene de Ecuador. Ajá. Pero lo irónico es que es en un género que no es necesariamente tan masivo como lo es el doom metal. Eso me parece como como algo irónico, como algo interesante, ¿no? Ajá. Sí, Total Death en sus inicios era un doom death metal. Ujú. Eh, su demo, bajo el mismo extraño cielo, es genial, me encanta ese demo. Después su EP, Lágrimas del Sueño, se mantenían en ese estilo. Y a partir de mediados o finales de los noventas, cambiaron de estilo y les dejé de seguir, porque, no sé, en ese entonces se puso de moda esto del melodic del metal Gotemburgo, de Llama, Dark Tranquility. Entonces ellos decidieron tomar ese camino y bueno, ganaron fans por un lado, pero perdieron fans por otros. Y Sí. sí, o sea, eso no desmerece todo lo logrado por ellos como banda. Recuerdo que en su época en Ecuador hubo una persona que fue, creo que tal vez fue pivotal en el desarrollo de la escena en Ecuador, que era José Luis Terán. Eh, Sigue activo, que es de la vida de él. ¿Quiénes son los nuevos personajes que están moviendo la escena ahorita en Ecuador? Hay varios sellos actualmente que están moviendo lo que se trata de conciertos. Los más conocidos son Abigail Dead, Barbaric Producciones. Eh, de acá en Quito te hablo, ¿no? Ujú. No tanto de fuera de la ciudad. He visto un sello de Guayaquil que se llama CFC Records, que también está moviéndose, está haciendo un buen trabajo en, la, en lo que se refiere. Y no son muchas, sinceramente. Ujú. Eh, y de José Luis Terán, bueno, José Luis Terán, honor a quien honor merece, ¿no? Él está desde los noventas, desde que eh, quien incursionó en esto de alguna manera abrió camino para todos los guambras, los pelados de aquel entonces. Y
dio un lugar donde se pudo desarrollar la escena, creó una escena, básicamente atrás de él se creó un montón de cosas. Fue el primero en tener un sign totalmente enfocado en el underground, cual se llamaba Contaminación. Después hizo un sign el cual se llamaba Acero, que fue una completa joya. Y después era Cuero Negro, ¿no? Después Cuero Negro, Fuego Negro. Esa cosa, Cuero Negro. Cuero Negro era en Perú. Ya estoy Y viejo, confundo los nombres. sí, y bueno, él se mantiene, ya no está muy activo en esto de las producciones. Creo que asesora o da charlas a los panas quienes deciden hacer algo, pero ya no está muy activo. Pero sí se lo ve todavía camina. Si se habla con él, cuando lo vea, dígale que saludos míos. Éramos muy buenos amigos cuando yo vivía en Colombia. Sí, viejo muy conocido. Sí. Ahora, llegan ustedes a Colombia, ahorita la próxima semana, presentan una nueva producción. Eh, Su trabajo más reciente que se llama Apoteosis, Materialize the Horror, ¿no? Entonces, y es a través de un sello ecuatoriano, según tengo entendido, que se llama Action Records. ¿Por qué no hablamos un poco de este trabajo? ¿Qué está ofreciendo ahorita Death Skull Wing con este nuevo trabajo? Y va a haber copias disponibles en Bogotá. ¿Qué llevan ustedes para que el público pueda adquirir de la banda? Hablemos un poco sobre eso. Sí, exactamente, Materialize the Horror, Apoteosis, es nuestro nuevo álbum. Nos ha costado alrededor de 10 años poder materializar el álbum, por eso es que se llama Materialize the Horror. Eh, Tuvieron que pasar dos bateristas para poder grabar esto. Recuerdo que cuando grabamos Subyugador, al poco tiempo de producido, quien lo produjo acá fue La Médula Espinal Records, de acá de Quito, no, perdón, de acá del país, de la ciudad del Guayas, de la provincia del Guayas. Eh, Produjo este disco en primera instancia, al poco tiempo fue reeditado por Old Temple de Polonia. Y, y poco tiempo después de la reedición de Polonia de Subyugador, Eric del Templo me propuso hacer un split con una banda de allá que se llama Los Vitalis. Y nosotros ya terminado el Subyugador, empezamos a componer enseguida nuevo material para este álbum, para el nuevo álbum. Y, y dos de esas canciones nuevas las ocupamos en este split como Los Letalis. Lastimosamente, poco después de eso, tú sabes, los problemas que acarrea estar tanto tiempo con un grupo de personas siempre se dan. El baterista abandonó la banda, tuvo problemas personales que de alguna manera lo superaron y tuvimos que emprender un nuevo camino. Básicamente nos tocó empezar de cero con un nuevo baterista. Tuvieron que pasar 5 años con este nuevo baterista para poder grabar. Tuve que aprender a tocar con metrónomo porque el nuevo baterista era un tipo muy técnico, es un tipo muy técnico, creo que es el mejor baterista de metal extremo de acá del país, se llama Mario Pantoja. Si está viendo, le mando un saludo. Eh, es un músico de sesión de la mitad de las bandas de Quito, me parece. Entonces, si le pasa, llega a pasar algo, él se acaba media escena de Quito. Así que cuiden. O sea que Pero él ya reemplazó a Igor, porque recuerdo que en su época Igor y Casa era como el mejor baterista que tenían allá, ¿no? sí, no reemplazarlo, ¿no? Sino que Igor tiene su estilo. Ujú. En cambio, Mario bueno, ya es un tipo muy evolucionado en esto de, de la batería, es un monstruo que además es una bestia. Ujú. Y como te digo, me costó particularmente, me costó muchísimo, tuve que empezar de cero las composiciones, tuve que aprender a usar metrónomo, nunca había usado un metrónomo hasta ese entonces. Me dijo, si quieres grabar el nuevo álbum,
aprendes a utilizar el metrónomo, compones con el metrónomo, me mandas los metrónomos y ahí puedo grabarlos. Si no haces eso, no hacemos nada. Entonces me puso contra la espada y la pared, tuve que aprender. Hoy no puedo componer sin metrónomo, pero bueno, fue un paso adelante, me parece, y se logró un resultado del cual estoy muy orgulloso, muy satisfecho. Lo grabamos acá en el estudio de un amigo, cual se llama Andrés Aguirre. Eh, Él se encargó de la grabación, de la edición, junto con otro muy gran amigo que nos brindó muchísima ayuda, el cual es Michael Silva. Igualmente, si están viendo, les mando muchísimos saludos. Eh, y Andrés Aguirre posteriormente se encargó de la mezcla del disco. Terminado todo este proceso de grabación, edición, mezcla, buscamos el lugar idóneo para poder masterizar el álbum. En un inicio la idea era masterizarlo con Andy Classen en Alemania, Wow. pero las expectativas crecían porque cada que escuchábamos el disco nos parecía más brutal. Entonces pensamos que si lo hacemos con Andy Classen puede darle un sonido a lo mejor, tal vez a lo Crisium, pero no queremos ese sonido a lo Crisium, queremos algo un poco más sucio, más grotesco. Empecé a averiguar estudios, contacté a Patrick Engel de Temple of Disharmonies de Alemania, y La Plata, La Plata era el imitante, pero posteriormente eh, escuchando, ¿no? Todo lo que habíamos compuesto y todo lo que queríamos llegar a alcanzar, se nos ocurrió la idea de Necromorbus, Ujú. de NB Records. Entonces me contacté con él, charlamos, me preguntó qué queríamos alcanzar, qué sonido buscábamos, entonces me dio las pautas y nos pusimos manos a la obra. Nos costó igual, quedamos pobres después de la grabación, totalmente en la bancarrota, pero bueno, está terminado eso y el resultado es acojonante. Ujú. Eh, los, los produjimos con Exhumed Records, que es un sello que está trabajando igual desde inicios de los 2000. Había permanecido sin hacer, sin producir, inactivo durante algún tiempo, alrededor de unos 13 o 15 años, no estoy seguro, pero hace unos 5 o 6 años se puso a trabajar, se activó nuevamente este sello y ha sacado varias cosas interesantes y fue el dueño, el cabecilla de este sello, Luis Pinos, quien me propuso eh, producir con él. Y bueno, el disco nos lo entregan la próxima semana en Colombia y obviamente vamos a tener copias de allá. La portada la hizo eh, Rodrigo Salvatierra de Chile, es un genio. Y wow, es un trabajo del cual me siento muy orgulloso en todos los sentidos, tanto visual, auditivo e ideológico. Es un golpe de madurez, creo. Absolutamente, la parte gráfica es un cambio, es un contraste de crecimiento enorme en That's Called Wind. Y creo que la expectativa es enorme. Tengo muchas ganas de oír algún tema. De hecho, existe la posibilidad de que alguno de esos temas lo estrenen ahí en vivo en Sí, Subterráneo. totalmente. Vamos a estrenar el disco allá, vamos a tocar, vamos a interpretar 5 canciones de este nuevo álbum, más canciones de su jugador y algo más de los demos. Um, Entremos un poco en materia del Bogotá Subterráneo Fest. Eh, Reitero, el lanzamiento de este álbum coincide con ese fin de semana y coincide, pues básicamente se va a hacer el lanzamiento en vivo acá. Eso me parece una noticia y me parece algo de resaltar. Pero, ¿qué expectativas hay sobre el público bogotano? Sé que ustedes ya han estado varias veces en Colombia, sobre todo en el sur del país, en Cali, creo que en Medellín también.
No es ajena para ustedes la escena colombiana, pero creo que es uno de los festivales más específicos en cuanto a metal underground. Entonces, Héctor, o cómo ves esta recta final de cara a Bogotá Subterránea Fest? Mucha expectativa, incluso con algo de nervios, como le contaba Andrés, eh, con algo de culillo. Obviamente, se conoce cómo es la escena colombiana, hemos podido vivirlo. Eh, la gente de Colombia realmente sienten esto del metal como debe ser. Son unos maniáticos con los que se ha podido compartir mucho. Tengo muchas muy buenas amistades allá. Entonces, sí, tenemos muchísima expectativa en lo que respecta a este festival que cabe destacar es algo nunca antes dado en este sector de Sudamérica. Sinceramente, se me hacía casi imposible poder ver a una banda como Blasphemy en Colombia, mucho menos acá en Ecuador. Y peor aún, bandas que siguen esa línea, como son Anticrisis Machine o Adversarial. Sinceramente, acá no creo que podríamos ver esas bandas, ¿no? O podamos volver a ver ese tipo de bandas. Entonces, expectativa como banda, como persona, te hablo en primera persona, es muchísima, es muy grande. Me gustaría hacer un paréntesis y volverme un poquito a la música. Algo que me pareció muy interesante escuchando el avance que ustedes me enviaron del nuevo disco es una banda de fluctuaciones. Las canciones de ustedes son una montaña rusa. Hay una cantidad de paradas, cambios, las partes de densidad son muy brutales. Eh, Más específicamente una canción como Feral, creo que es lo que, o Feral, si estamos hablando en español, no sé si existe la palabra en español. Eh, es como que la que mejor representa eso de lo que estoy hablando, ¿no? Sí, Me total. gustaría mucho saber cómo, de dónde proviene la influencia, cuáles son las sensaciones que le dan nacimiento a esas partes densas, porque son demasiado densas y demasiado. Ahora cuando yo, por ejemplo, cuando mencionaba como una conexión con el Covenant de Morbid Angel, me recuerda mucho a eso. Entonces, porque me gusta mucho que habláramos de eso. Sí, totalmente. Esa canción es muy inspirada en Morbid Angel por completo. Eh, Soy muy fan de Morbid Angel, de su primera etapa de Covenant, de Altars of Madness. Y sí, en esa parte, sobre todo en el final, es muy inspirado en eso, precisamente en el Covenant de, de Morbid Angel. Sí, a veces Eh, me evoca como a Rapture y no sé, es entonces, brutal. no sé, es una canción que la venía maquinando durante mucho tiempo, eh, que recibió influencias de muchos lados, no solo de Morbid Angel. Eh, He tomado inspiración, puedo decir, incluso de una de las bandas que hoy por hoy me parece de las mejores de la escena mundial, que es unas Proclichen Culten de Chile. Me encanta la aura de que estos huevones reflejan en su música, es atronadora y bueno, es una de las influencias también, es parte de la inspiración de donde se sacó todo y se amalgamó todo al momento de componer. Eh, el subyugador es como un golpe en la cara, nuestro anterior álbum. Es veloz, es duro y en la cara. Este álbum, en cambio, es más pausado, controla más la energía, te va a partir la cara, pero de una manera más elegante, creería yo. Sí, tiene unos pasajes demasiado oscuros, como que uno va y de repente es como si lo cogiera uno y ¡vum! Lo baja, ¿no? Y como que y lo sacude y como que uno dice, uff, hueputa, ¿qué pasó aquí, no? Y demasiado denso, demasiado oscuro, demasiado negro. Me gusta muchísimo ese manejo de diferentes facetas dentro
hace las canciones mucho más ricas, creo, y sin perder la brutalidad, ¿no? Entonces, me parece muy, 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 muy bacano y definitivamente felicitaciones porque me parece que es un álbum, lo que, que se escuchar excelente y sé que la gente cuando lo vea, cuando los vea en vivo, porque me he dedicado a ver videos de ustedes en vivo y todo, y veo la brutalidad que ponen en tarima y creo que la gente va a salir muy satisfecha con el show de ustedes. Sí, el desarrollo de la banda en vivo es, nos posesionamos, nos transformamos en demonios, olvidamos todo y entregamos todo de igual manera. Eh, Como te dije, te mencioné hace algún rato, venimos preparándonos desde el instante mismo en que confirmaron que íbamos a formar parte de este tremendo festival y bueno, simplemente estamos a la espera de dar todo, de entregarlo todo y no dejar nada en pie. ¿Cómo se dio la conexión entre ustedes y Bogotá Subterránea? O más que la conexión es la elección. Fui yo quien me contacté con Andrés. Eh, Vi un flyer que empezó a rondar en el cual estaba Blasphemy y creo que Anticrisis Machine. Me parece que fue el primer flyer que lanzaron. Entonces dije, voy a probar. Empecé a averiguar quién estaba atrás de eso, quién estaba atrás de esta bola de nieve. Contacté a un amigo de Colombia, precisamente a Giovanni Marín de Triumvirate of Evil. Fue él quien me dijo, me parece que es este pana, escríbele, ponte con contacto y vele qué pasa. Contacté enseguida a Andrés y conversamos y, y bueno, él escuchó nuestro nuevo álbum, le compartí lo que habíamos hecho y le dije, danos el chance de poder participar de esto. Nosotros estamos dispuestos a tocar y entregar lo mejor de nosotros y conversamos, se dio y bueno, ya la otra semana es. La nota que me agarró borracho. Soy la borracha, eso está una chimba, toquen, hijo de puta, y bueno, y ahí estamos. Me Eso siempre imagino. sirve. Sí, sí, sí. Bueno, estábamos muy emocionados como banda, ya les caí, había mantenido eso en secreto, nadie sabía. Simplemente caía el ensayo con la bomba y los manes, no, sí, wow, y hijo de puta, démoslo todo. Y como asistentes, ¿qué banda no se quieren perder de allá? Una. Y en No, especial que vos digas, "Ush, tengo a esto es, después de esto, obviamente Blasphemy y Sadist Intent. Eh, ujú". bueno, Sadist Intent el día domingo toca acá en Quito después del Festival de Colombia. De alguna manera los hubiera alcanzado a ver, pero Blasphemy, papá, eso no se repite. Es muy cierto. Hay un punto que me parece llamativo, quizá volviendo un poco a alguno de los temas que mencionabas, y era, hablabas de una especie de decadencia en la escena del metal en Ecuador, y me da la impresión de que tiene que ver con que no ha habido como una especie de renovación de la sangre, o de renovación o relevo generacional, o por lo menos no lo suficientemente grande en comparación con unos 90 que en Ecuador dieron dieron mucho material. ¿Cómo ves esa actualidad y consideras que de pronto en algún momento ese camino puede volver a enderezarse? Mira, ahí es poca, como bien les decía hace rato, es poca las nuevas generaciones, perdón, que el diablo se me está saliendo. Esto, bro. Hijo de perra, el cambio de clima me tiene. Perdón, lo siento. Pero es, Como las nuevas generaciones no. De las nuevas generaciones, yo personalmente
no veo mucho o mucha afluencia. Hay bandas nuevas, sí, y muy buenas bandas. Hace poco vi un video en YouTube, me parece, en el cual hablaba de las bandas de black metal de acá del Ecuador. Mm, Son bandas, la mayoría bandas nuevas. El problema que yo veo a estas bandas es que son proyectos de jóvenes que están atrás de un teclado. Eh, no creo que esté mal, pero creo que no se completa la experiencia de alguna manera. Eh, Bandas actualmente, no sé, hay algunas que las he escuchado, otras no, unas que han ganado muchísimo renombre, por ejemplo, Vampiric Rights, que es una de las bandas que más se escucha de acá del país, pero tiene una proyección muy grande afuera, pero lastimosamente acá es poco lo que se llega a escuchar de ellos, en vivo o lo que sea. Eh, Me parece genial eso, pero no veo más. Como les decía también, en los 90 esta música era de adolescentes, lo que nosotros hacemos, lo que profesamos. Hoy en día ya en los conciertos eh, no veo mucha juventud, veo gente de mi edad, veo a mis amigos, veo viejos, ya no es música de adolescentes, es música de viejos. Y somos al final quienes mueven esto porque como viejos ya tenemos plata y podemos costearnos cualquier cosa. Entonces, por ahí va un poco esto de la decadencia, ¿no? Creo que somos nosotros los viejos quienes no, de alguna manera, no hemos sabido dar la pauta a las nuevas generaciones, o quienes estuvieron antes de nosotros no supieron eh, pasar la batuta. Entonces, sí sé que hay una escena pequeña que va creciendo, pero son bandas que, no sé, no tienen el enfoque adecuado o no llegan a alcanzar la persistencia que se tiene que tener en esto, porque muchos piensan que se van a hacer famosos de alguna manera o van a llegar a vivir de esto y no, pues cuando ya empiezan a madurar, abandonan esto, desertan de las filas de metal y sacaban una, dos, tres, cuatro, 10 bandas que tenían una buena proyección. Es mi apreciación. Algo que me llamó mucho la atención era cuando mencionaba que mucha gente de las nuevas generaciones están viviendo detrás de un teclado, ¿no? Y, y creo que lo interesante de la música extrema, de la música underground y el metal en particular, junto con el punk, es que creo que la calle es un elemento esencial de esa visceralidad en la música. Si usted no está experimentando la calle, si no está afuera, si no está contaminándose de la porquería del mundo, y creo que es un elemento que se pierde dentro de la dentro de la esencia de lo que es el metal, ¿no sé? Creo que estamos de acuerdo en eso. Absoluto. Nosotros en nuestra adolescencia éramos callejeros, Ujú. borrachos, Borrachos, peleones, de todo. bronquistas, Camorreros. puteros, todo. Éramos una mierda. Y después de las borracheras era a ensayar, a componer y a seguir emborrachándonos. Sí, Entonces, eso es lo que no veo en las nuevas generaciones. De alguna manera me parece mal, porque como digo, no se completa la experiencia, ¿no? Por eso creo que también se pierde un poco la pasión de esto. totalmente. Yo, Juan, Claro. Sí, pues es que estaba acá pensando el comentario y creo que tiene de pronto mucho que ver con el hecho de que vos mencionabas algo. Muchos quieren ser famosos o quieren llegar a vivir o a tener mucho dinero a partir de esto. Es decir, utilizan el metal como un medio para un fin externo al metal y el metal no es el fin en sí mismo.
Y eso me parece preocupante porque nos lleva a la pregunta de, hombre, ¿realmente estamos aquí por el metal o creemos que el metal es un camino aparentemente fácil para lograr lo que no he conseguido en otros ámbitos de mi vida? Y eso no solo pasa en Ecuador, evidentemente estará pasando en muchos lugares del mundo y aquí también en Colombia pasa. Perfecto, sí. Eso es a lo que me refiero. Eh, a lo mejor piensan de alguna manera que los muchachos sobre todo piensan que van a obtener fama, que van a tocar. Las bandas nuevas, veo que es así, están publicando todo el tiempo en sus redes sociales, bandas que tienen TikTok, bandas que tienen Instagram y tanta cosa, y canales de YouTube, y sus músicos a lo mejor estas son TikTokers y toda esa vaina. La mierda. Exacto, toda esa mierda. Llega un momento que tienen que madurar estos muchachos y ven que esto no es rentable de ninguna manera, sobre todo el underground. Nosotros, en cambio, estábamos conscientes de eso desde un inicio. Sabíamos que nunca íbamos a, a vivir de esto o mal vivir de esto, por lo menos. Pero aún así estamos en esto y llegas a un punto en el cual esto no es, como muchos dicen, un estilo de vida en sí, esto es mi vida. Yo, si no estoy componiendo, haciendo música, escribiendo blasfemias, me pongo mal. Entonces, se lo vive al 100% y eso pienso que es lo que les falta a las nuevas generaciones. Un punto que no quiero dejar por fuera, ¿cuál es, Héctor, tu equipamiento técnico que te acompaña? Me refiero, tu guitarra y utilizas algún tipo de pedaleras, distorsión que favorezca el sonido de alguna manera y qué instrumento estás utilizando actualmente en vivo. Yo tengo una BC Rich Steel de 7 cuerdas. Quien no conozca una Steel es el modelo de guitarra de Chuck Schuldiner, pero de 7 cuerdas y con trémolo. Sí, sí. Es lo único que utilizo, la guitarra, mi cable y el cabezal. En este caso sé que va a haber un 6505 Pibi, entonces no necesito más para hacer música. Eso me parece bien. Digamos que muchos consideran que teniendo una pedalera de 7 lugares y cada una con más de 12 efectos van a lograr un sonido más consistente, pero creo que eso también viene siendo un error y una especie de autolimitar la expresividad propia, lo dejas todo en manos de equipos externos. O sea, la pedalera te brinda efectos de acuerdo a la música que haces. Yo no tengo arpegios, no tengo grandes solos, no tengo partes experimentales o progresivas, entonces no necesito, yo simplemente necesito una distorsión grotesca, grosera y una buena guitarra. Y para mí es suficiente. Yo Y recuerdo que además, BC Rich es hiper confiable, BC Rich es una grosería. Kerry King hizo casi más de la mitad de su carrera con BC Rich. de hecho, recuerdo que en los noventas había como un combo muy particular que era muy frecuente con la mayoría de las bandas grandes y era esa combinación del Marshall JCM 900 con el Metal Zone y sale. Y eso era más que suficiente para la distorsión del death metal, punto. Incantation eran famosos por eso. Yo hablaba mucho de eso con John McEntee por ahí en el 97 y me decía, weón, la distorsión del death metal es muy simple, es el GTM 900 y el Metal Zone. Y cada quien tiene sus propios series y la distorsión del metal básicamente es Es eso. contemporánea. Entonces, es eso, punto. Obviamente cosas han cambiado, tecnologías han cambiado y cosas, pero generalmente si lo que miramos es esta distorsión básica, el death metal brutal, así, es esa combinación de esos dos equipos, ¿no? Sí, sí, mi guitarrista es fan de Metal Song Ujú, y lo conecta, como vos dices, en este caso, con el 6505 con el cual ensayamos en el estudio, ujú. de su sonido.
Yo prefiero la distorsión limpia del cabezal. El cabezal, voy con mi guitarra, el cable y nada más. Es que Lo hay unos que caliento. permiten eso, ¿no? Por ejemplo, el 5150 también da una distorsión súper choncha, ¿no? Es hermoso también el 55, el 5105. 5505. Sí. 5150. Sí, 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 es genial esa distorsión. Bueno, distorsión. Hay cabezales, hay. Me gusta muchísimo el sonido de Triple Rectifier de Mesa Boogie. Ujú. Ese es pesado, pero a más no poder. Mucho Decide. Oh, un Soldano, la distorsión de los Soldano también es muy brutal. El Marshall 2000 me encanta como suena, pero me acomodo con lo que me den en los conciertos. Y con el bajo yo creo que Alin Kruger es como que Galen Kruger es el top. la epítome, ¿no? Sí, totalmente. Galen Kruger es un monstruo. Igual que el de las garras. Sí, primos. Son primos. No, pues Héctor, brutal, brutal por esta hora de metal ecuatoriano, de Dead Skull Wind, de noticias también para los que no sabían lo de la nueva producción Apoteosis, que vamos a tener varias copias disponibles para que alisten ahí ese bolsillito y se lleven esta verdadera pieza del metal eh, ecuatoriano y suramericano. Nos vemos en pocos días y gracias sobre todo por aceptar este espacio y ampliarle a la audiencia colombiana, latinoamericana, a la audiencia del metalero lo que es esta banda, una de las más brutales en su país y que siempre van a tener las puertas abiertas aquí. Ahora, Genial. ese hoodie, estoy enamorado del, ¿van a tener de esos allá o no? Vas a llevar camisetas. Este hoodie lo tenemos solo los integrantes de la banda. Ah, fuck. Métase al staff. Y para tocar meterme en la estables, les hago de Roddy y me dan un hoodie, weón. Pero es más pequeño, es más el estampado. Llevar camisetas, Ujú. modelos, los cuales, dos modelos, los cuales van a ser exclusivos para Colombia. Vamos a llevar copias de Subyugador. Bueno, algunas cositas vamos a llevar. Espero que podamos venderlas y sacar para los vicios. Muy bien, Andrés y Héctor, gracias por estar acá los dos. Y ya lo saben, allá nos vemos en Bogotá Subterránea Fest. Suscríbanse para que estén aquí contaminando su vida de maldito metal y siempre firmes y adelante. Totalmente, brother. Muchas gracias.